miembro y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Del 1992 a 1993 fue integrante de la Comisión Nacional de Reconciliación en representación de los partidos políticos de oposición. Comisión esta que era la mediadora en las conversaciones de paz entre la Comandancia de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y el gobierno de Guatemala para conseguir la paz por medios políticos. Del año 2000 al 2002 fue miembro gubernamental de la Comisión Paritaria de Reforma y Participación a todo nivel del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito dentro de los acuerdos de paz. Como objetivo era incorporar usos y costumbres de estos pueblos en la toma de decisiones públicas y que derivaron en reformas al Código Municipal y la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como la Ley de Descentralización. Del año 2000 al 2001 y luego del 2016 al 2017, 2 veces presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de COPREDE, extinta COPREDE, que era la responsable en el Estado de los informes sobre derechos humanos ante los sistemas internacionales de protección de estos derechos. Del 2002 al 2003 fue ministro de Trabajo y Previsión Social y presidente del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP. Del 2003 al 2004 fue embajador de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos y presidente del Consejo Permanente de esta entidad, la OEA. Fue además del 2004 al 2012 coordinador de Defensoría de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos. En 2024 es secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia hasta la fecha, me parece, licenciado. Es correcto, hasta la fecha es secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Entonces, démosle la bienvenida al licenciado Víctor Hugo Godoy. Un aplauso. Muchas gracias, buenos días a todos. Voy a tratar de abordar un tema que pareciera simple, pero es bastante complejo y que nos acarrea muchos problemas, depende de la arquitectura institucional que tengamos. Entonces voy a abordar la importancia de los periodos diferenciados para las elecciones, que no los tenemos aquí en Guatemala. Aquí es una sola elección y ahí se elige presidente, diputados, alcaldes. Entonces no hay periodos diferenciados en nuestro sistema y ya les voy a decir cómo afecta eso. Por aparte también el tema de la importancia de los controles interorgánicos e intraorgánicos. Por eso es que el título de la conferencia es los pesos y contrapesos en la democracia. Y cómo al no existir esos periodos diferenciados, esa importancia de los controles interorgánicos e intraorgánicos, se dan los fenómenos de cooptación del Estado como el que tenemos ahora. Entonces, espero que sea importante para ustedes que están dedicados a la cosa política este tipo de temas. Por favor. Me voy a auxiliar con algunas palabras de otros personajes para hacerles ver esto. En el diario de sesiones, quiero decirles, con motivo de la pandemia, y como no había mucho que hacer, ¿verdad? Entonces yo decidí sumergirme en los diarios de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y produje lo que se llamó en aquel momento, yo le puse cápsulas del diario de sesiones del Constituyente, que trataba de abordar temas que no se reflejaban en la Constitución, pero que sí habíamos discutido y que eran importantes. Entonces, don Alejandro Maldonado, el 20 de septiembre de 1984, cuando estábamos discutiendo el tema del periodo presidencial,
él nos dice lo siguiente: otro aspecto que me preocupa es el de la infrecuencia de la consulta electoral, de manera que nosotros tendríamos que pensar en la renovación por mitad del Congreso en el curso de un periodo presidencial. Fue un error grave el de la Constitución de 1965 el establecer la elección general cada 4 años, reuniendo elección de diputados y de presidente. Posteriormente hubo una reforma a la ley electoral aún mucho más grave, que prolongó de hecho el periodo de los alcaldes también para 4 años. En ese sentido, utilizando tal vez una figura que aquí en esta asamblea hay algunos médicos que utilizan su propia terminología, diremos que un órgano que no se usa se atrofia. Y naturalmente un pueblo que no lo habituamos a la consulta electoral va perdiendo la habilidad para diferenciar alternativas y no sabe votar correctamente. Lo cierto es que si estuvo esa discusión y lo escribimos, y voy a referir a otro de las vacas sagradas de la Constituyente, que también nos dice algo al respecto. Cuando estábamos discutiendo el tema de la reforma de la Constitución, el 30 de abril del 85, Jorge Skinner dice: se cometió un grave error a mi juicio, señores representantes. Lo digo con todo respeto, al no aceptarse en esta asamblea el sistema clásico de Guatemala de la renovación por mitad de los representantes al Congreso. Como aquí veo algunas gentes que ya peinamos canas igual que yo, ¿sí se recuerdan que antes se renovaba por mitad el Congreso? El presidente duraba 6 años en tiempo de Ilíbaras, y el Congreso se renovaba por mitad cada 4 años. Es decir, eran los tiempos diferenciados. Pero que Jorge Skinner nos dice: si hubiéramos establecido un Congreso renovado por mitades, el problema de la reforma de la Constitución se hubiera resuelto muy fácilmente, con votaciones en 2 años y 2 sucesivos. Entonces la reforma de la Constitución se hubiera llevado a cabo con diferente integración humana del Congreso, y tendríamos que suponer que si se ha aceptado reformar es porque se ha oído el clamor nacional o una necesidad real. En cambio ahora, para dejarlo fácilmente reformable, tenemos que caer en el tema de las mayorías calificadas. Es decir, él dice, nos dice aquí: si el Congreso se renovara por mitad, una reforma a la Constitución se haría en 2 partes. Una legislatura haría la reforma y la otra legislatura siguiente la confirmaría o la rechazaría, ¿verdad? Pero esa, es decir, es la forma que ellos mencionan de por qué es importante los periodos diferenciados. Ahora, ustedes se preguntarán: ¿por qué no quedó así? Si los señorones, digamos, que eran los que tenían la experiencia en la Asamblea Constituyente, recomendaron eso, ¿por qué no quedó así? Bueno, les voy a contar. La Constitución de Justiniano Barrios, para decirlo así, ellos ingresaron con su revolución en 1871, pero la Constitución se produjo o se decretó hasta 1879, ¿sí? Porque dice para consolidar constitucionalmente todo lo que había sido el movimiento y la primera etapa de esa revolución liberal. Si vemos la Constitución de 1945, primero habría que reconocer que el 45 fue el producto de movimientos que venían desde 1920, desde el derrocamiento de esta carrera. Y cuando se elabora la Constitución del 45, ya era electo presidente de Areva, y ya había sido electo en diciembre también el Congreso de la República.
Entonces la Constitución prácticamente lo que estaba haciendo era como consolidar constitucionalmente lo que había sido el movimiento revolucionario del 20 de octubre. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros nos tocó como constituyentes otra circunstancia, y era que estábamos en plena elección, previo a la elección general. En el 85 fueron las elecciones, nosotros estábamos en pleno proceso electoral y entonces nos afectaba lo que fuéramos a poner en la Constitución, porque nosotros queríamos ver si nos repetíamos como diputados. Y entonces en la Comisión de los 30 decía Congreso se promoverá de diputados. Así decía la propuesta, se renovará por mitad. Y para ser candidato a diputado había que ser miembro de un partido político. Así decía la propuesta. ¿Por qué no quedó así? ¿Por qué? Porque en aquel momento, digamos, para mencionar un partido, la UCN andaba en la cacería de las mejores cartas, digamos, de diputados, ¿ah? para encontrar, ¿sí?, cómo prepararse para la elección del 85, la elección general. Entonces, se dejó para ser diputado, no es tan que solo guatemalteco de origen y tener solvencia de sus derechos políticos, pero no se puso que tendría que ser miembro de un partido. Y mucho menos el tema de renovar por mitad. ¿Por qué? Porque nadie quería que le cayera la chibolita y si me toca a mí, que yo sea el que me vaya a la mitad de periodo, ¿verdad? Entonces, por eso fue que quedó el periodo igual. 5 años en aquel entonces para presidente y 5 años para diputados. Perdón, pero ahí dice solo 2 periodos sucesivos. ¿Se refería solo una vez se puede reelegir diputado? No. Digamos que aquí estamos hablando de que todo el mundo pensaba que los diputados podían reelegirse. No sabíamos en aquel entonces qué consecuencias nefastas iba a tener esa decisión. ¿Ah? Porque ahora resulta que a través del listado geográfico de obras, los diputados y los alcaldes se ponen de acuerdo para dedicar recursos a perpetuarse en la curul o en la alcaldía. Eso es lo real. Ajá. Entonces, esas son las cuestiones. Entonces, no, aquí estamos hablando de las posibilidades. Como no quedó así, entonces, para hacer una reforma constitucional, se pensó que podía ser solo una asamblea constituyente, pero eso no quedó así, sino que una parte de la Constitución, la parte dogmática, sí necesita una asamblea constituyente, y la parte orgánica, digamos, la que tiene que ver con las instituciones, esa necesita solo la aprobación por mayoría calificada del Congreso, sujeta a una consulta popular posterior. Pero a lo que voy es que el tema de los periodos diferenciados es importante. En México, la presidenta, ahora va a decir, la presidencia dura 6 años, los diputados duran 4, pero se recuerdan por mitad. Los alcaldes duran 3 años y solo pueden reelegirse una vez. Es decir, hay mecanismos, digamos, por medio de los cuales la democracia se ejerce y el pueblo es consultado cada 2 años. Estados Unidos es el ejemplo más claro de eso. Independientemente de las modificaciones que se dan a los distritos electorales, como están ahorita queriendo hacer los republicanos para siempre amarillos. Pero lo cierto es que los periodos diferenciados son importantes. No hay aquello de que se gasta mucho pisto en las elecciones. La democracia no tiene precio. Son los oligarcas los que dicen que no hay que consultarle al pueblo. Que hay mucho pisto, inversión en las elecciones. No, realmente es importante. Cada 2 años debería ser consultado el pueblo, y así era. Nosotros así lo dejamos. Nosotros habíamos dejado
alcaldías de 5 años, las mayores, y alcaldías de 2 años y medio, así lo dejaron. Pero de ahí eso se rompió también, y ahora tenemos alcaldías de 4 años, presidentes de 4 años y diputados de 4 años, al mismo tiempo. Entonces, eso hace, digamos, que las instituciones puedan ser cortadas. ¿Por qué? Porque de un solo manotazo se absorbe una institución. Me explico. Nosotros cuando propusimos la conformación del Tribunal Supremo Electoral, teníamos renovación por mitad de los miembros del Tribunal Supremo. Hubiera sido ideal que la Corte Suprema hubiera también sido así, es decir, por mitad o por terceras partes. Así es como se evita el tema de las reelecciones y sí se busca el tema de la continuidad. Las cortes en otros países se renuevan por mitad o por cada terceras partes, para que la experiencia siga impulsada, digamos, por esa renovación escalonada. Y nosotros aquí tenemos el peor sistema que podemos haber escogido, que es ese. Entonces, quería decir que eso es referido a los sistemas diferenciados. Los periodos, mejor dicho, los periodos diferenciados. Ahora, quiero referirme un poco ya al tema de los pesos y contrapesos, los controles interorgánicos. O tal vez antes de entrar a esto, si ustedes tienen alguna pregunta respecto a lo que he dicho sobre los periodos diferenciados. Sería por razones económicas que se tornó al sistema actual, hacer las elecciones todas juntas cada 4 años. No, yo lo llamo a esto, digamos, a un poco de ingenuidad y un poco de desconocimiento de lo que es la democracia. En aquel momento, es decir, no se acudió a periodos diferenciados porque nosotros estábamos de acuerdo. Yo era diputado constituyente, pero quería ser diputado en la siguiente legislatura. Y no quería que me cayera la chibolita de a mí me toca ir a mitad del periodo. Entonces, por eso fue que no se puso periodo diferenciado para diputados, sino que se quedó igual que para presidente, 5 años presidente, 5 años diputado. Solo los alcaldes tenían esa diferenciación. Los municipios más grandes tenían 5 años y los municipios más pequeños tenían 2 años y medio. Pero fue por eso, digamos, porque nos afectaba a nosotros. Fue la circunstancia en la que nosotros estábamos discutiendo la Constitución. Y el corte de Serrano planificó las 2 elecciones. Sí, digamos que el golpe de Serrano provocó la reforma constitucional en la que la derecha, digamos, que no había podido incidir totalmente en la Constitución del 85, sí logró meter lo que quería en la reforma del 93. Digamos, eso del Banco de Guatemala, eso era impensable en el 85. La batalla de la oligarquía era como el presupuesto no pasaba del 10% del PIB. Y eso no lo lograron. Entonces lo lograron de la otra manera al prohibirle al Banco de Guatemala que pudiera darle dinero al Estado. Y prácticamente se privatizó todo lo que es la deuda pública, ¿verdad? Entonces, pero, como digo, eso fue ya hasta el 93, después del golpe de Serrano. ¿Alguien más sobre el periodo diferenciado? Los controles interorgánicos se pueden. Partimos de la teoría de la división de poderes de Montesquieu, que el poder no es bueno que lo tenga solo alguien, que tiene que estar dividido. Y entonces
La Constitución nuestra nos dice que el poder radica en el pueblo, él lo delega para su ejercicio en los tres organismos del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, entre esos tres poderes, lo ideal sería que fueran equilibrados, pero eso no siempre sucede. Nosotros sí quisimos dejarlo equilibrado en el 85, pero la reforma del 93 vino a desequilibrar. Y ya les voy a explicar a ustedes cómo estamos ahora. Digamos, en medio de las interpelaciones, digamos que el Congreso de la República puede interpelar a los ministros, es decir, qué está haciendo el Ejecutivo, aunque tiene que tenerse presente que hay una norma que establece que la subordinación entre los poderes del Estado es prohibida. Sin embargo, a través de filibusterismo, que se llama, digamos, que se aplican los diputados, logra prácticamente frenar lo que quiera hacer el Ejecutivo o meterse en las cosas que solo le corresponden al Ejecutivo. Entonces, ya voy a explicar un poco acá. Entonces, las interpelaciones, nosotros las dejamos en la Constitución bastante amplias. Anteriormente no se podía un diputado interpelar a un ministro si la Junta Directiva del Congreso no se lo autorizaba. Entonces nosotros quitamos eso para que cualquier diputado pudiera interpelar y tuviera esa libertad. Claro que eso también a veces es sujeto de abusos. Pero ahora el problema está en lo que son las citaciones. En el caso de las interpelaciones, si ustedes ven lo que dice la Constitución, es como que si la interpelación fuera de un día y al día siguiente se vota. Si se da el voto de falta de confianza o no se le da. Pero ¿cuántos días duran las interpelaciones ahora? Sí, es porque es parte de ese filibusterismo en el que lo que se pretende es tener a un ministro ahí, ¿sí?, impidiéndole que esté en su función, tiene que estar ahí en el pleno, es decir, en la antesala, digamos, esperando. El ministro de Relaciones Exteriores no pudo salir durante más de un año porque lo iban a interpelar. ¿Sí? Cuando la Constitución lo que dice es el ministro no podrá estar fuera del país cuando lo interpele. No quiere decir que prácticamente lo arraiguen ahí cuando a un diputado se le ocurra que va a interpelar a un ministro. Pero, en fin, son las distorsiones que tiene ese tema de las interpelaciones. Pero lo peor está en las citaciones. Cuando nosotros hicimos la Constitución, entendiendo que el contrato social, digamos, que es el que explica la democracia en el Estado moderno, lo que se busca es cómo construir la voluntad general. Y eso se hace allá en el Congreso a través de las comisiones de trabajo. La Comisión de Salud, la Comisión de Educación, la Comisión de Comunicaciones. Es a través de esas comisiones que, al ser plurales esas comisiones, se busca legislar o por lo menos concentrar las políticas o las recomendaciones hacia el Ejecutivo. Pero aquí, sí, con maña, digamos yo, en 1993 se puso que no solo las comisiones pueden citar a los funcionarios, también las bancadas. Y eso sí es contra natura, porque si lo que se pretende es construir la voluntad general, al darle a las bancadas la posibilidad de citar a funcionarios, lo que se hace es fragmentar en lugar de construir. Y lo vimos para la pandemia.
Jamás la Comisión de Salud dijo, miren, hay que hacer tal cosa. Nos veíamos a las bancadas llamando a la ministra, al ministro y toda la cuestión a que explicaran cosas, pero solo como un show, porque no había una propuesta concreta, y todavía estamos en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se creó la posibilidad que los bloques legislativos citaran a funcionarios. Entonces, ahí lo que se hace es más que todo fragmentar, más que todo impedir que se pueda ejercer el poder. Eso es lo cierto. Entonces, vemos nosotros ahora los bloques citando, haciendo su show, y ahora las redes sociales están llegando. Pero sin propuesta concreta, que la propuesta concreta tiene que salir de las comisiones. Y como digo, en la pandemia, jamás la Comisión de Salud dijo, miren, por aquí es donde hay que ir, no por lo que está viendo. Y aquí digo, también la bancada Sevilla, porque ya estaba ahí citando, digamos, a los funcionarios. ¿Por qué? Porque se puso eso en la reforma constitucional. Si va a haber alguna reforma, parte de lo que hay que quitar es esa posibilidad, porque más bien atenta contra la consolidación de un gobierno. Y eso, que un gobierno no se consolide, generalmente más le conviene a los poderes fácticos. Y digamos que a partir del 93, en la reforma constitucional, las posibilidades de hacer gobierno se convirtieron en más difíciles, porque, voy a explicar, nosotros habíamos dejado una Corte Suprema de Justicia que duraba 6 años, en la que había 9 integrantes y un presidente para los 6 años. La reforma constitucional puso 13 magistrados y un presidente cada año. Eso es lo que genera esa incertidumbre, imposibilidad realmente de poder conducir, aparte de otras taras que tiene nuestra justicia. Solo la institucionalidad fue seriamente socavada con ese tipo de medidas. Si ustedes ven en la reforma constitucional del 93, impiden en el Congreso un diario de sesiones de la reforma constitucional. No hay. No hubo diario de sesiones, solo hubo acuerdos. Y ustedes ahí pueden leer, dicen, en lo que es la memoria, de lo que es la reforma constitucional para régimen económico y social, dice, se lee la propuesta de Richard Acker. Richard Acker no era diputado, ni era miembro pero sí, allí se ponen con los nombres quienes fueron los que metieron la mano para lo que hoy tenemos como reforma, como constitución, pues, porque ahora esa es la constitución. Entonces, digo, en el tema de interpelaciones y situaciones, ahí tenemos nosotros, referido al control financiero, eso tiene que ver con el presupuesto, por supuesto. Yo creo que no fuimos afortunados en la redacción de lo que es la tarea del Congreso respecto al presupuesto, porque ideal sería que se pudiera discutir un presupuesto y el Congreso aprobarlo, pero no aprobarlo, sino que aprobarlo con modificaciones. ¿Sí? Después de una discusión, si el Ejecutivo presenta un presupuesto de 100.000 millones y el Congreso, después de discutirlo, dice, miren, no señores, este tiene que ser de 120 o tiene que ser de 80. Eso debiera ser así, y no improbarlo, es decir, como ahora lo dejamos, aprobarlo o improbar, porque entonces eso se vuelve en una cuestión así de todo o nada, cuando en realidad lo que debiera haber una discusión muy
expectativas respecto al tema del presupuesto. La constitución anterior no le permitía al Congreso modificar cosas más que solo cifras globales. Era lo único que podía el Congreso modificar. Pero de ahí, es decir, prácticamente tenía que aprobar. Esa era una cuestión. Entonces, ahora tenemos ese problema. Ahorita, digamos, el 30 de noviembre, en unos días, tiene que estar finalizada la discusión del presupuesto del año 2026. ¿Cómo nos va a ir? Hay que saber, ¿no? Porque hay, digamos que la Comisión de Finanzas ya dio su dictamen favorable, pero en un parlamento tan disperso, en el que no hay, es decir, de que cada bancada está dividida ahora en facciones, ¿no? Sí, prácticamente son negociaciones casi diputado por diputado para el tema del presupuesto. Y ese es parte del problema, digamos, que habría que corregir a la hora de una reforma constitucional. El otro, dentro de los pesos y contrapesos, está el veto presidencial, que ahorita está de moda. El Congreso puede legislar, pero el presidente puede, por diversos motivos, oponerse a través de un veto. Y lo hizo ahorita, no lo había hecho. Es decir, quiero decirles, en la transición democrática, el primer veto lo hizo al inicio, que era el presidente, con la ley del Procurador de Derechos Humanos. Porque esta era una figura nueva y ni los diputados, que éramos los que estábamos proponiendo, sabíamos todo lo que implicaba el Procurador de Derechos Humanos, ni el Ejecutivo tampoco, ¿verdad? Y entonces lo que sucedió fue que confundimos y le dábamos atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos igual que al Procurador, ¿verdad? Como duplicando el papel, ¿verdad? Cuando se discutió la Constituyente, la comisión solo era para proponer la terna, ¿verdad? Pero como decía en la Constitución que la ley desarrollaría las funciones de la Comisión y del Procurador, entonces ya nos mandamos nosotros por el tema de la Comisión. Entonces eso hizo que Vinicio tuviera que vetar ese primer decreto. Un decreto que no se publicó, un decreto que no tiene fecha. ¿Por qué? Porque es solo la decisión del presidente comunicada al Congreso de que ese decreto se veta por estas y estas razones, y eso lo hace el Consejo de Ministros. Y se publicó. ¿Por qué menciono eso? Porque a la final los acuerdos cuantitativos que tienen carácter general, que tienen que ser respetados, digamos, por la población o por segmentos de la población, sí tienen que ser publicados y tienen que tener vigencia, pero no un veto. Sin embargo, ahorita eso está en discusión. La Corte Constitucional, en el veto que tiene que ver con los poderes, no amparó porque están en elecciones y 3 magistrados de la Corte quieren ser los que elija el Congreso para repetirse ellos como magistrados. Entonces les pusieron que no daban el amparo provisional, a pesar de que, así, ahí no hay ni vuelta de hoja, está el veto, se presentó en tiempo pero está esa circunstancia, ¿sí? El Congreso tiene que elegir a los miembros de la Corte Constitucional, y entonces ¿sí? Olímpicamente ellos se abstuvieron. No es conveniente dar el amparo provisional sin darse cuenta de las graves consecuencias que tiene ese decreto que sacaron los diputados.
cuando el presupuesto manda toda una serie de cosas, yo para hacer un desembolso, y eso me toca a mí, digamos, en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, ¿sí? En base a el avance físico, así me dice la ley de presupuesto. En base a esa nueva, ese decreto 725, yo tengo que depositar todo. De una vez, desde el Banco de Guatemala, en la cuenta ya de la municipalidad, aunque ese proyecto o esa obra no tenga avance, ni tenga modo yo de poderla fiscalizar. Entonces, hay una serie de problemas con eso de que no hayan aceptado, es decir, el amparo provisional, porque está en vigencia la ley esta de poder, es decir, fondos express para los poderes, ¿no? Entonces, respecto al tema del veto, el presidente no tiene que, sí, puede tener diversos motivos para vetar, no necesariamente tiene que ser una cosa inconstitucional. Ahí también cometimos nosotros un error como constituyentes. Entre la legislación y el veto presidencial es una relación entre el Congreso y el presidente ejecutivo. Es una cuestión política que tiene ropaje jurídico. Pero venimos nosotros, y como también a la parte de la Constitución, hicimos la ley electoral y hicimos la ley de amparo, dispusimos que la Corte Constitucional opinara sobre los vetos presidenciales que adujeran que se adolecía de constitucionalidad. ¿Sí? Y entonces ya judicializamos lo que es el veto, que es un acto político. Sí, es un error, pero ahí está. Lo que ha hecho el Congreso es no mandar esas cosas a la Corte Constitucional para que no se meta en esta cuestión que es entre el presidente y el legislativo. Eso respecto al veto. Hay algo que generalmente no se menciona, y es el tema del control de tutela. El control de tutela es en el derecho administrativo la forma en que el organismo ejecutivo ejerce control sobre una entidad descentralizada. Por ejemplo, el Seguro Social es una entidad descentralizada, pero que el presidente de la Junta Directiva lo nombra el presidente. Eso se llama el control de tutela. Sucede en el INDE, sucede en todas las instituciones descentralizadas. El Ejecutivo tiene un delegado para que haya una directriz del Ejecutivo respecto a lo que hace esa entidad descentralizada. Sin embargo, esto también se ha desnaturalizado a tal punto que, y lo principiamos nosotros en la Constituyente, decidimos nosotros que el Congreso, que no tiene nada que ver con el Ejecutivo, tenga representación en la Junta Monetaria. Y ahí siguió. Ahora el Congreso tiene representación en el RENAP, el Congreso tiene representación en CONAVIGUA, ¿sí? Toda una serie de... Cuando es el Ejecutivo el único que tiene que tener control de tutela. El Congreso no tiene nada que hacer ahí, más que solo se metieron a eso para poder tener control y nombrar cuarentena. ¿Sí? Para eso tienen control en el Senado, para eso tienen control en qué tiene que hacer el Congreso con los migrantes. Si eso es de relaciones exteriores, ¿verdad? Pero hay un representante en CONAVIGUA del Congreso, y así se ha venido deteriorando todo eso, el control de tutela, en una que yo llamo interferencia de poderes. Ahí no tendría que estar el Congreso para nada.
con excepción de lo que nosotros hicimos en la constituyente, en la constitución que pusimos que en Junta Monetaria iba a haber un representante del Congreso. ¿Por qué? Porque son funciones ejecutivas. Entonces, es lo que digo respecto al tema del control de tutela. Si tienen ustedes alguna pregunta respecto a estas tres cosas, estas cuatro cosas que mencioné. Vamos a mantener ahí. Sí. Los de la izquierda están los de la derecha. Sí. Ahí estamos. Gracias. Vamos a mantener siempre el orden, ¿verdad? Brevísimo. Gracias. Estoy entendiendo entonces viendo el canal 9, la señal que yo recibo del Congreso de la República. Y de verdad que ahora me gustó por el hecho de que ahí pasan todas las comisiones, ¿sí? Y ahorita me llamó mucho la atención de lo que usted decía. ¿Será que eso de las comisiones, donde el presidente de la comisión y es público, porque es público para todo el país y para el país que quiera verlo, entre comillas, se meten en los temas ejecutivos, como usted ahorita lo insinuaba o lo indicaba? Entonces, ¿cree usted entonces que esas comisiones cumplen su papel? ¿O cree que están interfiriendo en las actividades del Ejecutivo o no sé si del Poder Judicial también? Esa es mi pregunta. Mire, el Congreso tiene la tarea de legislar, la tarea de control político y la tarea de control político y de fiscalizar. Eso es importante. Pero digamos, yo presidente de una comisión, en esa comisión tengo como mínimo 7 gentes, 7 diputados de diferentes partidos. Y yo como presidente, si voy a citar a un funcionario, lo tengo que poner socializando con los miembros de la comisión. Usted generalmente se encuentra con que ahí está el presidente, si mucho unos 2 miembros, y ni siquiera la comisión sabe de para qué lo está llamando o cuál es el interés personal que a veces tiene el presidente de comisión para hacer una actividad. Entonces, lo que sucede es que eso es lo que se ha desnaturalizado, digamos, y eso es lo que se llama filibusterismo, cómo impedir que el Ejecutivo pueda hacer cosas o cómo una ley no pasa yo estoy de acuerdo, digamos, que me ha tocado a mí me ha tocado estar en las dos partes, ¿verdad? Como diputado citando y también como funcionario siendo citado. Entonces yo pregunto, mire, ¿dónde están los miembros de la comisión? Mire, se van a conectar. ¿Por qué? Porque a veces es, digamos, tengo, con esto digo lo siguiente. Mi antecesor, digamos, en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, es el principal asesor de la bancada Vamos ahora. Entonces, a mí no hay semana que no me tengan por lo menos 3 días en el Congreso. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que yo hago y toda la cuestión y me están citando. Si yo quiero, digamos, digamos, la principal tarea de la SEP es la supervisión de los proyectos de los poderes. Entonces vine yo y dispuse que para tener mayor certeza de las supervisiones iba a contratar drones para que pudieran supervisar, ¿no? Entonces, de que mi supervisor sepa que están vigilando desde el supermercado, vamos nada más de meter la mano, para garantizar yo que los drones sean protegidos.
Pero resulta que el presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso tiene una empresa de drones. Entonces principiaron a bloquear todo ese proceso. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, ¿cómo es que se ha distorsionado y cómo se ha deteriorado este tema de los controles desde el legislativo? Entonces, digamos yo, y lo mismo le puedo decir de Rafa, que fue compañero mío, jamás fuimos nosotros a ver una obra. Ahorita los diputados solo para eso lo llaman a uno. ¿Cómo va esta obra? ¿Cómo va esto otro? ¿Sí? Hubo un diputado que dijo, mire, me dijo, usted no quiso hacer unos pagos, y allá en mi departamento las ferreterías y las distribuidoras de materiales se están muriendo de hambre. Eran sus empresas, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que generan la distorsión, digamos, en una caricatura que tenemos de la democracia. Tenemos una pregunta por aquí. Sí, aquí. Buenos días, licenciado, excelente presentación. Usted estaba hablando de la presencia de los diputados en el Ejecutivo, en algunos organismos que ellos no tenían como el derecho de estar ahí como diputados. Ahora bien, ¿qué opina usted también de los otros que no son diputados, que es el CACIF, que está casi en todo el Ejecutivo, pero no está estipulado en ni una ley que respalde ahí que tiene que estar? Considero yo, porque eso es influir en las decisiones del Ejecutivo. Bueno, creo que siempre han influido en ese punto. Bueno, yo creo que es parte, digamos, de las cosas que a veces nos achacan a nosotros los constituyentes. Lo cierto es que esta democracia corporativa, porque eso es, ya existía, digamos, que principia a partir de 1954, cuando se derroca la revolución y principia desde Estados Unidos, digamos, y después con la Alianza para el Progreso, a darle participación a lo que ellos llaman los sectores productivos, que es prácticamente el empresariado, que está presente por lo menos en 60 directivas. Nosotros mismos, digamos, y aquí me refiero a la Constitución, ¿sí? En la Constitución de 1965 y en las constituciones anteriores, la Junta Monetaria no estaba en la Constitución. Sin embargo, a nosotros ¿sí? se nos dijo que era importante que estuviera la Junta Monetaria en la Constitución y la pusimos. Ustedes ven las leyes monetarias o las juntas monetarias de otros países, lo primero que dice es, para ser miembro de junta monetaria no tiene que haber sido directivo de ningún banco. Aquí es al revés, tiene que ser directivo de un banco para... ¿sí? Entonces, ese es parte del problema, ¿verdad? Porque a la final, aquí, siguiendo la teoría de las élites, donde hay un empresario, generalmente, es decir, es el que más sabe de las cosas, ¿sí? Y entonces es el que conduce, es el que decide por dónde va a caminar esa directiva. Eso es lo cierto. Y lo veo aquí con la clase trabajadora. Yo fui presidente de INTECAP, mientras fui ministro de Trabajo, yo veía ir a los compañeros trabajadores. ¿Qué pueden hacer cuando toman de los trabajadores, de las cámaras empresariales, lo mismo de LIS, son todos representantes, y el resto, pues el colegio médico, la San Carlos y todo. Entonces, ese tipo de cosas es parte de nuestra democracia corporativa. ¿Bien? Una más. Sí, así brevemente, gracias, gusto saludarte, Lick. Nosotros como población civil hemos visto el demasiado uso de la Corte de Constitucionalidad, cómo frenar eso.
Otra pregunta, ¿es viable una constituyente para hacer las reformas a la Constitución? ¿Cómo combatir la cooptación del Estado, que la estamos viendo en todas las instituciones estatales, ¿verdad? Y cómo implementar un plan con visión de nación, que acá se lo hemos estado planteando al licenciado Rafita, y hoy que tener la oportunidad de tener un espacio de toma de decisión, que se pudiera hacer trasladarle esa visión al ciudadano presidente para contar de aquí en adelante todos los guatemaltecos con un plan de visión de nación y que pueda tener metas a corto, mediano y largo plazo para que haya un desarrollo sostenible, sino que hoy por hoy cada gobierno que llega cada 4 años a improvisar. Entonces esa sería una de las propuestas. Y lo que decía Manuel Méndez, ¿por qué el Casildo está en 40, 47 instancias de toma de decisión? ¿Por qué 60? ¿Por qué ahí no hay un representante del pueblo en cada uno de esas instancias? Y el mandato del gobernante, que también se pueda en algún momento relevar, ¿verdad? Gracias, Luis. Voy a principiar por lo último. Bien. De hecho, ante la ausencia del pueblo, el legislador y el constituyente siempre pensó en que la Universidad Nacional podía ser ese representante. Y por eso es que la Universidad de San Carlos está también en un montón de juntas directivas, porque es el contrapoder respecto a hasta eso entonces, esa es una cosa. Respecto a la Asamblea Constituyente, no voy a pecar de indiscreto de lo que decía yo la semana pasada al presidente. Presidente, el pueblo ya se dio cuenta que no te dejan hacer nada. Y entonces aquí hay que ir a una reforma constitucional para modificar la arquitectura. Es decir, eso de que el Congreso que no ve por mitad, eso de que la Corte, es decir, hay que abolir las comisiones de postulación, que es el Congreso, ¿sí?, que debe elegir de manera escalonada a los tribunales, a la Corte. Entonces, eso hay que proponerlo. Entonces me decía el presidente, es fácil hablar, no decía. Yo estoy más consciente de que no me dejan hacer nada. Pero eso, entonces, hablar con los compañeros contribuyentes de ver qué dicen. Respecto a esa modificación de la arquitectura constitucional, la arquitectura democrática, la arquitectura republicana, eso es el verdadero. Entonces, yo sí creo que ahí estamos anulados. No es posible que el pueblo se pronuncie y decida y todos los otros poderes del Estado están cooptados o tomados de otra manera, de mala manera, ¿verdad? Yo decía, aquí el único que no puede reelegirse es el presidente, pero de ahí magistrados, alcaldes, diputados, todo el mundo se reelige. Entonces no estoy diciendo que el presidente debe reelegirse, no debe haber reelección. Esa es, hay que sanear esta cosa, que no haya ese incentivo. Miren, ahorita digamos que yo estoy administrando lo que son 12.000 millones de quetzales que se manejan en el sistema de consejos. Y eso lo manejan entre diputados y alcaldes. Si un alcalde o si un diputado no está de acuerdo con el alcalde, no se hace nada. Si los alcaldes se ponen de acuerdo contra el gobernador, o presionan y no ejecutan para que quiten al gobernador, así es la cosa, ¿no? Los votos son solo el requisito, digamos, de cada 4 años, pero es
toda esa parafernalia la que realmente desgobierna. Tengo ahí el tema de los controles. También durante la pandemia yo hice un esfuerzo con otros compañeros para ver, es decir, el tema de la reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿sí?, una cosa es hacerlo y una cosa es decirlo así como estamos aquí, y otra cosa es las posibilidades, la relación de fuerzas, el pisto, digamos, que es decir, porque ahora sí, lo que Juan Weber llamaba el patrimonialismo, ¿sí?, aquí sí se apropian ahora diputados y alcaldes de los fondos públicos, ¿no? Y es eso lo que manda en una elección. Entonces, ¿cómo es posible que ya llevamos hoy el descrédito, digamos, del gobierno anterior sea la mayoritaria y que tenga la mayoría de alcaldes solo por el piso? Entonces, parte de las cosas que hay que estudiar. ¿Alguien más sobre esta cosa? ¿Cuánto representa esos 12.000 millones de quetzales en el presupuesto? Sí. Vamos a seguir usando el micrófono porque estamos haciendo una transmisión en vivo y mientras se hacen preguntas sin el micrófono, la transmisión no registra esa pregunta y entonces la audiencia nos requiere que hay fallas, nos indica que hay fallas en la parte técnica del audio. Por eso les pido que por favor hagamos uso del micrófono, por un lado. Por otro lado, las preguntas son sobre 4 temas especiales. 1, las interpelaciones y citaciones. 2, el control financiero. 3, el veto presidencial. Y 4, el control de tutela, que son los que ha estado exponiendo el licenciado. Entonces las preguntas deben ir sobre esos 4 aspectos. Y esa es como la pregunta general del exponente. ¿Hay dudas, preguntas respecto de esos 4 temas en particular? Todavía no entramos en la fase de preguntas y respuestas donde ya vamos abriendo un espacio un poco más amplio. Ok, entonces paso a, si ya sobre este tema paso al siguiente tema, que es lo que llamamos los controles intraorgánicos, que es donde más deficiencia hemos tenido en estos 40 años, por así decirlo, de transición democrática. Para auxiliarme en el tema de los controles intraorgánicos, me voy a referir a lo que era el Código Municipal anterior. El decreto 1183, que estuvo vigente hasta 1988. Entonces decía el alcalde, como jefe de gobierno y administración municipales, tiene además las siguientes atribuciones: nombrar, aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley a los empleados municipales, excepto al tesorero y al secretario. ¿Sí? Los alcaldes, para nombrar a su tesorero, para nombrar a su secretario, tenían que proponer al consejo municipal para que fuera el consejo el que nombrara. Eso se llama un control intraorgánico. ¿Ah? Eso funcionó hasta la ley electoral que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque entonces en la etapa anterior los síndicos y los concejales tenían representación de minorías. Ahora no, ahora el alcalde entra con sus síndicos de una vez y eso ya le da mayoría en el consejo. Entonces esto se perdió. La posibilidad, digamos, de control del consejo respecto al secretario se perdió. ¿Por qué? Nosotros le dimos pago. Yo quiero recordar aquí, digamos, la administración de Manuel Colón tenía 15 miembros de la corporación municipal. Y los 3 síndicos, uno era de Manuel, Alfredo Balcells, otro era de Alejandro Maldonado, doctor Asturias, y el otro
el síndico tercero era, me parece que Roberto Capio, todavía sacaba el tercer lugar. ¿Sí? No había entrado Manuel con su síndico. Entonces, y de los concejales, de los 11 concejales, Manuel tenía el concejal primero, que era Negro Solorza, el concejal cuarto, que era Panchón Orellana, el concejal octavo, que era Valerio Ibarra, que todavía lo conocemos, escribe ahí, Valerio, y el concejal onceavo, que era Don Mario Escobar. ¿Sí? Aún, entonces él tenía un congreso, una corporación adversa cuando entró, ¿no? Ahí había estado, digamos, el primer lugar había sido Manuel Colón, el segundo lugar había sido Alejandro Maldonado, el tercer lugar había sido el Pato Tejada, el que lleva el nombre del puente de Villanueva, Enrique Tejada Güey, que había sido el que había construido la colonia 1 de Julio, el Instituto Julio César. Entonces el cuarto lugar había sido Roberto Carpio. En fin, entonces estaba dividida esa corporación. Sin embargo, Manuel logró, ¿sí?, a través de sus planes y todo, lograr el apoyo de esa corporación. Entonces, pero sí, si él quería un secretario, tenía que pedirse a la corporación. Si quería el tesorero, también. Entonces, eso es el control intraorgánico. También en ese código municipal decía: los síndicos tienen las siguientes atribuciones: proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas y dependencias municipales, entendiendo que los síndicos, no todos, el síndico primero pues sí siempre acompañaba al alcalde, pero los otros síndicos podían ser de la oposición. ¿Ah? Sí, fiscalizado. En aquel entonces, cuando nosotros estábamos discutiendo la Constitución, 265 alcaldes de los 326 que eran aquí entonces, eran a su vez jueces de paz, es decir, impartían justicia. Y ser síndico, el síndico cumplía las tareas del Ministerio Público. Era la parte acusadora con los jueces de paz. Sí, ese es el municipio que ya no nos aportamos. Claro que la capital siempre fue diferente, pero en los pueblos, 265 pueblos, eran jueces de paz. Fue parte de la revolución que nosotros hicimos, darle el trabajo a los alcaldes de impartir justicia. La aprobación del presupuesto, así como las modificaciones, aunque aprobado las transferencias de unas a otras partidas, la de una a otra forma de vida, requieren el voto a favor de las dos primeras partes prisioneras de los integrantes de la municipalidad. ¿Esto por qué? ¿Qué porcentaje de votos sacó el alcalde de la capital esta vez? No, ¿qué porcentaje? 51. No, el 22.9%. 22.9%. ¿Quiere decir que? Entonces, por eso, el tema de la representación de minorías y el tema de la corporación es importante. ¿Por qué? Porque él solo tuvo una quinta parte, digamos, de la votación a su favor. De ahí todo el resto votaron en contra. Entonces, pero con la representación de minorías se da lo que Duvalier llama una distorsión de los porcentajes. Y entonces ese 22%, 22.9%, 23%, le da la posibilidad a él de manejar el 60%, al entrar con los síndicos, el 60% de la cooperación. Entonces, el control intraorgánico ahí ya se pierde. Entonces, aunque requieran las 2/3 partes, él ya casi tiene las 2/3 partes para la cuestión de la aprobación del presupuesto.
Esta era uno de los controles más importantes, que era sobre el sueldo del alcalde. Decía, cualquier alteración al sueldo del alcalde, y esto va para Neto Brown y todos los otros, y en su caso a las dietas o remuneraciones fijadas para síndicos y concejales, requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la municipalidad y no tendrá aplicación sino hasta que se produzca la renovación legal en el ejercicio del cargo. Es decir, que si la corporación finalmente aprobaba que tenía que haber un aumento en el sueldo, en las dietas, pues entraba en vigencia hasta la nueva corporación. Y el artículo 39 del código decía: ni los alcaldes, ni los síndicos, ni concejales podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Antes no había reelección inmediata de los alcaldes. Tenía que dejar por lo menos un periodo. Esa fue una batalla que se libró allá en 1988, en el que Porfirio Chinchilla sí quería que se reeligieran los alcaldes y nosotros no. Entonces, pero esos son como ejemplos de lo que es un control intraorgánico que tiene que funcionar en cada una de las instituciones. Este es para las municipalidades, pero igual debe haber ese tipo de controles para el Seguro Social, para el INDE, ¿sí? Cómo balancear de manera que esa autonomía o ese ejercicio de la descentralización no devenga en trastornos para el erario público. Así que yo ahí lo dejo. Por favor, si tiene alguien algo respecto a los controles intraorgánicos. Perdón, solo es que esta no está completa todavía. No, ya está cerrando. Yo estoy cerrando porque eran las tres cosas. Era el tema de los periodos diferenciados y su importancia, el tema de los ingresos y los ingresos y controles interorgánicos y los controles intraorgánicos. Esto es importante por el tema del equilibrio que debe tener. Me explico. Al Congreso se le dio demasiado poder en la reforma constitucional del 93. Desequilibró ese equilibrio que debe haber entre los poderes del Estado. Y entonces eso le convenía, si ustedes ven a la serie, cómo el gobierno no pudiera hacer cualquier cosa sin contar con toda una serie de cuestiones. Como digo, nosotros dejamos 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia para 6 años con un presidente que nos tocó tener a Mundo Vázquez Martínez y una corte de lujo, para decirlo de buen chapín, democracia cristiana, que le tocó ejercer el poder, ¿sí? Se portó decente y acudió a los mejores juristas para conformar esa corte. No pensó en gente propiamente de su partido, para ser honesto. Entonces, lo mismo la primera Corte Constitucional. Lamentablemente, es decir, ya en la segunda y y no digamos después de la reforma constitucional, todo ya fue más complicado, más difícil, pero sobre todo más difícil gobernar. Poner 13 magistrados con un presidente cada año en la Corte, es decir, es crear en un lenguaje médico, como dice Alejandro Maldonado, un Estado practiconiano, ¿sí? Que no tenga estabilidad, que no tenga certidumbre, que le cueste. Así que muchas gracias por su atención. Estoy listo para las preguntas. Muchas gracias, licenciado Gogol. Víctor Hugo, como le decimos a los compañeros,
los que hemos alternado durante todos estos años. Muchas gracias por tu exposición tan amplia y tan propicia para una reunión de esta naturaleza. Yo estoy hablando como presidente del consejo que rige el Instituto de Formación Política. Y entonces no tenemos la posibilidad ni el tiempo de poder hacer muchas preguntas sobre tantos elementos tan interesantes que hemos escuchado. Podemos hacerlo, pero van a ver ustedes que la marea se va a dirigir más bien, no tanto a estas especificidades que son muy correctas, pero sí se va a dirigir más bien al cargo que tiene nuestro expositor con la secretaría esta tan interesante, tan importante que ocupa. Y que permite de una manera muy concreta hablar sobre diversos temas del gobierno que nos rige actualmente. El Instituto de Formación Política no es un partido político, por lo tanto no está constituido para criticar, para proponer, para cambiar, como que fuéramos un partido político. Realmente no, somos un instituto de formación. Podemos expresar opiniones hasta ahí, pero aparte de eso, pues no nos corresponde la crítica de lo que pase en el actual gobierno, en el anterior o en el anterior, porque no terminaríamos nunca ni está dentro de nuestras tareas específicas. Pero obviamente teniendo aquí al licenciado Víctor Hugo Godoy en el cargo que tiene en esta secretaría, que como dijo Prensa Libre ayer o anteayer, es de las personas que le hablan al oído al mandatario del Ejecutivo, pues obviamente no podemos dejar de tocar temas tan interesantes que atañen al gobierno de la cosa pública en especial y por supuesto en general. Es decir, que en lo personal, primero pido disculpas por haberme venido a sentar tarde acá, pero tenemos una serie de personas, delegados que vienen del interior de la República y que hay que atender allá en las oficinas del interior de este recinto. Y entonces no me pude venir a sentar a tiempo, de todos modos, para estar presente en toda la exposición. Pero aquí estamos por lo menos para las preguntas. Entonces yo en términos generales tal vez lo que le plantearía al compañero Víctor Hugo Godoy es, estando él a cargo de esa secretaría tan importante, ¿qué tanto nos puede explicar por qué el actual gobierno no ha hecho propuestas concretas que tiendan a atacar o que tiendan a resolver los problemas que hacen de Guatemala un país tan subdesarrollado? Es decir, en Guatemala somos, como hemos dicho siempre aquí en este instituto, no estamos achacando la culpa a nadie, porque esto es colectivo, pero en Guatemala somos un país subdesarrollado en casi todo, y específicamente los sectores más importantes: salud, educación, oportunidades de trabajo. Eso ha sido como el caballo de batalla aquí dentro de este instituto. Entonces, sabiendo que el actual gobierno, el actual presidente, que es una persona bastante letrada e ilustrada, los secretarios que dirigen o que apoyan al organismo ejecutivo, como el caso del disertante Víctor Hugo Godoy, que tienen esta experiencia de tanto tiempo,
¿verdad?, en anteriores cargos y no digamos en este. La pregunta es, ¿por qué este gobierno no propone, no planifica, no diseña y no intenta ejecutar programas que tiendan a sacarnos del subdesarrollo, por lo menos en las áreas más importantes y más urgentes: salud, educación, oportunidades de trabajo? No vamos a hablar de inseguridad. Por eso es lo que dice la extrema derecha, es lo que siempre dice, es que la inseguridad es lo principal. No, compañeras y compañeros, la seguridad vendrá después de que tenga, como consecuencia de resolver el subdesarrollo en salud, en educación, en oportunidades de trabajo. Ahí vendrá la seguridad, porque si no, tendríamos que atender lo que proponen ciertos sectores de más policías, más armamento, más esto, más lo otro, metamos al ejército incluso. Eso es lo que proponen ciertos sectores de la sociedad guatemalteca, que no queremos que sea lo adecuado para este país. Pero sí, ¿verdad?, programas de desarrollo que no vemos por ningún lado, que se proponga el actual gobierno y que pretenda planificar y posteriormente ejecutar esos programas. Perdone que me extendí bastante, pero creo que sí quedó claro qué es lo que este Instituto de Formación Política ansía tanto que se discuta. ¿Qué pasa? Que no sucede, que no ha sucedido en gobiernos anteriores. Es otra historia. Por eso hay cambios y se supone que han sido para mejorar, pero no queremos comentar lo anterior. Hablando del actual gobierno, la pregunta clara sería esa: ¿por qué? Muchas gracias y por favor, licenciado Godoy Morales. Cuando estábamos discutiendo la ampliación presupuestaria en 2024, para lo que ha sucedido siempre, que es un periodo de bonanza, es decir, sobraban 15.000 millones de quetzales. Y eso ameritaba una ampliación presupuestaria. Entonces, ahí había una estira y encoge del Congreso. Entonces estábamos en la presidencia llamando a los Congresos diputados para poder pasar esa ampliación. Y entonces ahí me di cuenta de una cosa, que fue el comentario que le hizo el presidente. Señor presidente, ustedes pasaron los 4 años anteriores por el Congreso y no les dijeron cómo era la cosa. Porque sucede, ¿sí? Era una pequeña bancada de 7 miembros que no les decían cómo se manejaba esa cuestión. ¿Por qué? ¿Saben ustedes que hay constructores que le pasan sueldo mensual a los diputados? Para nadie es un secreto. Entonces, este es el momento, ¿no? Este es el momento que yo espero que en vez, a partir del 15 de noviembre, se logre finalmente tener el control del Ministerio de Comunicaciones. Después de cuántos ministros. ¿Sí? Eso es lo real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es toda una cuestión en la que si quitas de un lado te agarran de otro. Total, es que es una cosa totalmente cortada. Y entonces lograron desentrampar todo lo que se ha venido construyendo durante estos 35, 40 años. Es difícil. Pero esa es una de las cosas. Miren ustedes lo que pasó con Inox. A la final, si ustedes quieren, yo, como decía el ministro ayer, ¿por qué no explicaron?
cómo era el convenio. No que ahora parece como que fuera un chufo del MP, cuando es un chufo de las farmacéuticas. Se pusieron, digamos, a que no fuera bien administrada todo el tema de la compra. Entonces, ¿qué es lo que? Digamos, hay cosas estratégicas que voy a mencionar. El control de los puertos es una cuestión vital. Se espera para la seguridad de Guatemala, pero especialmente para la seguridad de los norteamericanos. Entonces, ellos son los más interesados. ¿Por qué? Porque ahí, en los puertos, ahí pasa de todo. Entonces, que los norteamericanos trabajen eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus métodos y sus formas para tratar de limpiar esas cloacas que son los puertos. Entonces, eso se está haciendo. Pero a la par, digamos, llevamos 16.000 escuelas remodeladas y renovadas. Así de sencillo. No, 16.000. Son 35.000. Sí, pero llevamos 16 en estos 2 años. Hace 4 años solo se realizaron 4.000. Sí, a eso vamos. Entonces, ahorita estamos trabajando el tema de becas. Estamos trabajando el tema del gobierno departamental. Miren, y aquí voy a tratar de contestar la pregunta que decían, el tema de la inversión. Bien, en 2024 el 75% de la inversión pública se hizo en los municipios y en el sistema de consejos. En 2025 ya bajamos al 67% para que subiera a nivel nacional. Y en el presupuesto 2026 va a ser el 64%, pero siempre casi 2/3 se hace allá en el municipio. Entonces, cuando yo estoy hablando de que en el año 2024 y 2025 trabajamos alrededor de 5.000 proyectos en todas las comunidades, en el sistema de consejo. Eso es parte del desarrollo. Y si ahorita estoy hablando de 12.000 millones, que significan 7.980 proyectos, casi diría yo que se duplicó el número de proyectos que se está llevando. ¿Cuál es el problema? El problema es que no decimos dónde está la ejecución. La ejecución la hacen los municipios. ¿Por qué? Porque en tiempo de Álvaro Arzú se desmanteló el Estado. Y no hay ningún ministerio puede ejecutar, ninguna gobernación puede ejecutar, solo puede ejecutar el municipio. Un municipio deficiente, que de acuerdo a las cifras de Cereplan, solo 22 municipalidades tienen capacidad de planificar y diseñar proyectos. Entonces, este año, sin tomar en cuenta los proyectos, los fondos extraordinarios, se están invirtiendo en todo el sistema de consejos durante 31 años, 51.000 millones. O sea, que diría yo que la mayoría están en la bolsa de los productores, con los alcaldes o los diputados, porque nosotros no vemos dónde está esa inversión. Hay algunos cambios, pero esa es la realidad. Yo sí digo, ahorita en los gobiernos departamentales, el énfasis,
de los gobernadores y de los gabinetes departamentales es la política nacional de desarrollo rural integral. Ese es el énfasis. ¿Sí? ¿Cómo lograr ahí cosas? Y para eso pues hay hoteles de Tobaní, hay toda una serie de programas que se están impulsando. En relación a eso es lo que cree este gobierno, que cree el presidente. Pero creen que el tema de la habilitación de los ferrocarriles con México para pasar la línea, digamos, de ahí de Tapachula hasta Pedro de Alvarado en El Salvador, todas las cosas. El tema del Tren Maya, pasado por Belice y Puerto de Mencos hacia el Chical, digamos, esas son cosas, para los puertos son cosas que van a impactar a largo plazo. Entonces, yo diría que sí hay un énfasis en algunas cosas. ¿Sí? Se está tratando de atender a los carboneros, son 400.000 productores de carbón y hay que mejorar la calidad. Entonces, hay bastantes cosas que no las decimos. Esa es parte del problema, ¿verdad? Pero sí quiero ser para ustedes que están en la política. Toda una tradición, tiene cuadros y todas las cosas, un partido nuevo que nos sabía, es decir, que tuvo que buscar cuadros, que llegó con diputados nobles al Congreso, que como les digo no sabía cómo se podía el chocolate allá adentro, y entonces eso es parte del problema, pero que se están haciendo las cosas, se están haciendo. Ahorita mismo, digamos, hay dos cosas que sucedieron ayer en el Congreso. Aceptaron el veto por la cuestión del medio ambiente, que habían pasado esa ley de prácticamente quitar los controles de las voluntades que favorecía a las iglesias protestantes. Y algo que es importante, pasó la modificación al artículo 30 bis del presupuesto, que obligaba a que todos los proyectos y todas las obras se hagan en terrenos del Estado de la municipalidad. Ahora se va a poder hacer también en terrenos de las comunidades indígenas. Sí, esa fue la reforma que pasó ayer. Sí, las preguntas, por favor, las preguntas se hacen en el orden. Ya hay dos personas aquí, la pregunta número 1, entonces, dos. esas son las cuestiones que se van haciendo, que es difícil, digamos, con un Congreso pulverizado, diría yo. Muchas gracias. Aquí vamos a hacer la ronda de preguntas. Pregunta número 1, pregunta número 2 y luego allá el compañero Eric. Gracias, buenos días. Saludos, Víctor Hugo. Ciudadano común, no formo parte del instituto, me enteré del evento y aplaudo este tipo de actividades porque nos permiten abordar temas de tanta importancia como lo es la acción política. Partiendo de eso, entendiendo que la acción política nos va a llevar en determinado momento a involucrarnos en la acción del Estado, y el papel del Estado básicamente es llevar soluciones a la grave problemática de la población que ya mencionó Rafa hace unos momentos. En esa línea, partiendo también de lo grande que es la Constitución de la República y de las dificultades que hay para llegar a reformar la Constitución y que esta beneficia a las grandes mayorías del país, porque actualmente podemos decir que en general lo hace, pero hay, por ejemplo, la función social del Estado que se hablaba en la versión original de la Constitución que no pasó, la reforma constitucional que se planteó posterior a los acuerdos de paz que tampoco pasó, la situación actual del país, que podemos decir que si se plantea una reforma constitucional que vaya a lesionar intereses de los grandes poderes en el país, tampoco va a pasar. Básicamente mi inquietud va alrededor de eso, Víctor Hugo.
la posibilidad de una reforma constitucional, qué tan viable es o no. Recordamos, por ejemplo, que los grupos sociales, para poder alcanzar sus grandes conquistas, se tienen que organizar y luchar. Y yo recuerdo muy claramente el papel tuyo en COPREDE, cuando Cocaich reivindicó la reparación a las víctimas afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, que hoy día siguen ejecutándose proyectos en el marco de esa política de reparación. O sea, la gente tuvo que organizar y luchar, y tiene resultados, y la acción del gobierno, del Estado, está permitiendo resolver esos problemas de la gente que se vio afectada. Tema número 1. Tema número 2, los acuerdos de paz. Ya ni hablamos de los acuerdos de paz. Yo me recuerdo y me emocioné al ver a Rafa, porque con Otto Seixi y Rafa fuimos a El Salvador para la firma de uno de los acuerdos, o la discusión de uno de los acuerdos, y resulta que hoy día ya ni en los textos, ya en ningún lado se habla de los acuerdos de paz. Y aquí viene al caso un tema que es fundamental, que lo mencionaste en tu planteamiento, es el tema de lo financiero. Se descentraliza el YUSI, las municipalidades a cargo de la administración del YUSI, y resulta que la responsabilidad de fiscalizar y darle seguimiento a la implementación del YUSI le corresponde a la SAT. Y la SAT dejó a las munis en el tema del YUSI, y las munis están batallando y no encuentran solución, y lo que se buscaba, que era aumentar la recaudación para que con los recursos recaudados se mejore la atención de las demandas de la población, no está sucediendo. La recaudación del YUSI es lamentable, muy baja, y se agrega a esto lo que mencionaste también que hizo Arzú en su momento, que tiene que ver con el desmantelamiento del Estado. Y ahí fue justamente cuando se descentralizó en YUSI. Se desarmó al SAT, se separó al SAT del proceso de recaudación del impuesto sobre el territorio, sobre las propiedades inmuebles, y esto generó el contrario a lo que se esperaba. Aumentar los ingresos generó problemas de baja recaudación. Termino con esto. Yo no soy miembro del partido de gobierno, tengo simpatía por las cosas que están avanzando, pero veo en este momento, esta coyuntura política, la oportunidad de hacer los cambios que no se han podido hacer, ni con reformas constitucionales, ni con los acuerdos de paz, sino que con la coyuntura que actualmente se vive, de lucha por la transparencia, en contra de la corrupción, de hacer las cosas como debe hacerse, pues la oportunidad de cambiar está ahí presente, y ahí va mi planteamiento, con lo que hay. No esperar una reforma, no esperar que retomemos los acuerdos, no esperar que las víctimas que cayeron con el conflicto armado sean reivindicadas con acciones del Estado que permitan hacer lo que motivó la guerra en ese entonces, que era cambiar la situación general del país. Entonces, mencionaste algo que tiene que ver, no lo quería mencionar, pero tiene que ver con la acción de los poderes. Y es que hoy día las municipalidades no tienen capacidad para planificar, y mucho menos para invertir los recursos, y muy probablemente toda la millonada que hay en los poderes van a volverse extraordinarios, y al año siguiente van a usarse de la manera más inadecuada, porque no van a haber avales, no van a haber permisos, se puede hacer como ellos quieran, y va a suceder lo que siempre ha sucedido. Se invierte recursos del Estado en inversión pública, se hace obra pública mala, que a los pocos años se destruye, hay corrupción, todo eso va a parar a manos de quienes ya sabemos. Entonces, conclusión, tenemos una oportunidad. ¿Cómo hacemos para aprovecharla con lo que tenemos? A partir de lo que te mencioné, acuerdos de paz, constitución y reformas, y la acción concreta del Estado hoy día. Gracias, doctor. Voy a pasar con la siguiente pregunta, tal vez recogemos ahí. Licenciado Víctor Hugo Godoy, muy buenos días. Gracias por la exposición. La gente que se llama los padres de la patria muchas veces se resbalan. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar tanta cantidad de interpelaciones? Porque es inconcebible que un ministro nuevo tome posesión del puesto y ya lo estén interpelando, pues. Eso como que suena a chiste de mal humor, pues, porque no es una realidad. Creo que el pueblo debe tener ese respeto por parte de estas personas. Gracias. Y la tercera, y ahí estamos cerrando la ronda. Sí, breve, por ejemplo, cuando el gobierno, ya sea el Congreso,
diseña una iniciativa de ley, lo deberían de hacer pensando en toda la población, porque relacionado con las propiedades comunales, en toda la costa sur, Malotenango, Escuintla y Feo, no existe esas propiedades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los vecinos de unas comunidades, si queremos nosotros construir, ejecutar, como lo hizo el presidente de México, que eso ya lo hizo López Obrador, que le daba directamente a las comunidades para que pudieran ejecutar? Gracias. Más preguntas que hay en este momento. Miren, así como está el tema, voy a juzgar por las interpretaciones. Como digo, si ustedes ven en la Constitución, se harán las preguntas básicas y al siguiente día se votará si se quita o no la confianza en el funcionario. Estábamos pensando cuando abrimos el espacio para las interpelaciones en un día, ¿no? Pero eso, es decir, se alargó al extremo. Entonces eso, el problema es volver otra vez a legislar para poner un candado al tema de la... Entonces yo sí creo que ese es un problema no solo del diseño, sino de la clase política. ¿Para qué llego yo a eso? ¿Y qué represento? Y esa es parte del problema. Respecto a lo que decía Rudy, yo creo que la correlación de fuerzas, esas hay que construirla. Y a veces son de momentos que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, Bernardo Arévalo escribió un libro que se llama Estado violento y ejército político. Y él decía ahí, tiene un capítulo que se llama La democracia como estrategia contra el insurgente. ¿Sí? Ahí fue donde estamos nosotros. Cuando el ejército decidió que no podía librar la batalla y había que abrirse. Y ahí vino la constituyente, tan creían en eso que no pusieron un partido oficial. La constituyente del 56 y la constituyente del 65 fueron estas únicas propuestas. Si no, los chafas abrieron la cosa y dejaron participar. No dijeron este es mi partido. Eso hizo que al final en la constituyente no hubiera un partido oficial ni un partido de oposición, sino que todos nos sintiéramos como parte de lo mismo. Claro, a eso contribuyó, si ustedes quieren, la estrategia demócrata cristiana y de la Unión del Centro de no dejar afuera al MLN, porque nosotros los verdes queríamos que dejaran afuera al MLN, arrinconarlos, y entonces dijeron, no, si los victimizamos nos van a ganar la elección del 85. Y entonces decidieron hacer la rueda de caballitos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En esos momentos pareciera que nos imaginamos nosotros ayer que iban a aprobar el veto. Nos imaginamos que iban a pasar el tema del 30 bis, que es la posibilidad de construir en tierras comunales. Entonces, sin embargo, sucedió. Habíamos tenido dos derrotas que nos habían mostrado así. Y dicen, miren, aquí nosotros somos los que mandamos y decidimos que haya un día de la Biblia. 110 votos. Aquí nosotros somos los que mandamos y decidimos que el piso de los poderes se va a hacer de tal forma. 108 votos. Y de repente resulta que los que querían quedarse con esa directiva, por
haber acudido a la Corte Constitucional para obligarlos a los diputados a eso, porque les salió con la culata. Entonces, yo sí creo que nosotros ya somos una sociedad, es decir, somos una asociación en peligro de extinción, los constituyentes, pero creo que todavía podemos aportar algo. Como quien dice, corrijamos lo que hicimos mal. Y en ese sentido, el tema de la República es parte importante. Es parte importante. Yo no sé qué se necesita, digamos, porque lo que se pretendió, digamos, con liberar a los territorios comunales para que ahí se pueda construir, porque no es posible que no se pueda construir porque el territorio, digamos, de Chuarrancho, que pertenece a una comunidad, impidiera el reglamento o la ley del presupuesto, buscando que no se despilfarre el dinero, pero resulta que hay grandes extensiones del territorio que pertenecen a las comunidades indígenas. Y entonces es bueno que ellos puedan tener obras ahí sin el requisito, digamos, de que sea de traspasarlo al Estado, porque además nosotros dejamos en la Constitución imposible eso. Dice, las tierras que históricamente les pertenecen mantendrán esa. Entonces no puede expropiarse. Aunque lo quiera la comunidad, no puede trasladarse. Entonces había que hacer eso. Entonces, lo que sí yo digo es que hay propiedades, como decía, estuvimos la semana pasada en Alta Veracruz y decía un alcalde, mire, aquí ahora están apareciendo dueños que están sacando a los viejos colonos como que fueran invasores. Es un poco lo que ha sucedido allá en la costa, con Iztapa y con todos los lugares allá alrededor del canal de Chiquilía, que los convirtieron en lugares turísticos. De repente aparecieron ahí propietarios, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que sí es una cuestión de buscar certeza de dónde se invierte. Por eso fue que decía que solo podía ser en terrenos cuya propiedad es del Estado o del municipio. Y ahora, tierras comunales de los pueblos. Pero digamos que eso que estás planteando se resuelve o es del municipio o es del Estado. Esa es la cuestión. Así que muchas gracias y estoy para otra plática, otra oportunidad.